Fernando Mayans Canaval es el director del ISET y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Doctor Mayans, bienvenido a Telereportaje. Muchas ¿Cómo gracias, estás? Buenos Emanuel. días. Como siempre, como toda la vida, ya un placer estar aquí contigo en Telereportaje. Un saludo a todos tus radioescuchas, a todos los que nos ven ahora por las redes sociales, por internet, a todos mis paisanos. Un abrazo con mucho cariño y afecto. Estás luciendo barba. Pues, ¿Cambio bueno, de look? No, pues nada más dejando descansar el rostro, tú sabes de eso. Tú conoces muy bien. 28 minutos. Dejamos descansar el rostro un rato. Oye, doctor, pues hemos platicado varias veces aquí sobre COVID, sobre todo lo que está viviendo, cómo va el ISET en estos momentos. Decía Víctor Narváez que se han complicado las cosas, que en esta segunda ola de contagios que se está viviendo, lo que están recibiendo ya en el Juan Graham son pacientes muy graves, a diferencia de la primera, y que bueno, pues está esperando también el reflejo de los contagios por las fiestas de fin de año, ¿no? Que se está viviendo una situación sumamente crítica. ¿Qué nos puedes decir tú del ISET? Bueno, Manuel, hemos comentado efectivamente en otras ocasiones, en otras oportunidades, desde estos micrófonos estatales, la problemática del virus, del COVID. De hecho, te quiero decir que fuiste el primer programa en el mundo donde se ratificó que había reinfecciones. ¿Tú lo comentaste aquí? El primer programa en el mundo, que dijo, oye, sí existen reinfecciones. Lamentablemente, Manuel, pues la cultura cívica falla. La educación es un problema complicado en algunos paisanos y entonces también las creencias no le hacen que presten atención a estos temas importantes de salud pública, o hay quien de plano le vale. Y entonces, bueno, pues sí, disminuyó considerablemente la pandemia. Y de estaba repente, muy bien, ¿no? De haber estado en una situación crítica, de repente, se logró en el Estado atajarla. Sí, de hecho el ISET, acuérdate que el ISET, en ese hospital viejito, ¿no? Tratamos de salvarlo del COVID y nos fuimos en un convenio con el Hospital Juan Graham, la Secretaría de Salud, y tuvimos 2 módulos ahí de 25 camas cada módulo, y afortunadamente el año antepasado ya habíamos adecuado la unidad de Méndez, que eso nos permitió desahogar el tema del COVID. Sin embargo, sí necesitamos esos espacios de Juan Graham. Hoy en día estamos fuera de Juan Graham. Disminuyó considerablemente. Empezó la desconversión, aquí lo hablamos con la secretaria de Salud y con el gobernador. Logramos limpiar, porque llegó el momento que la planta baja del hospital era COVID, llegamos a limpiar de COVID el hospital, salirnos del Juan Graham, y con Méndez y un domo que hicimos, que inauguró el señor gobernador, el licenciado Adán Augusto López Hernández, en ese módulo, que es un hospital realmente, ¿sí? Tiene ventiladores, tiene todo el equipamiento y todo el medicamento y personal capacitado. Con eso éramos suficientes. Hoy hemos ido reconvirtiendo otra vez. Esto es, hemos echado reversa. Reconvirtió, se desconvirtió y ahora está en la reconversión otra vez. Otra vez. Traemos una ocupación de las unidades de cuidados intensivos de sobre un 81% y a nivel hospitalario sobre un 62%. Ahí vamos. Todavía no están en el Juan Graham. No estamos. Ya Juan Graham, tengo entendido que esos espacios los ocupó, creo que apoyaron a Pemex con el tema de la inundación del hospital. En fin, no estamos en Juan Graham.
¿Pero van a requerir otros espacios? Tenemos la capacidad, Emanuel, si la gente nos ayuda. Acuérdate que uno de los principales problemas que tenemos, con todo respeto lo digo, y no son todos, pero los que más nos están llegando son los policías, Emanuel. Y los ves en la calle y tú le dices, oiga, amigo, póngase el cubreboca, use su gel, y no prestan atención. Lo ves en las patrullas que lo traen de bufanda, ¿no? Entonces, pues sí, un llamado. Entonces, el ICET lo que más recibe son policías. Entre otras cosas, por lo menos los más graves son policías. Nosotros manejamos la policía desde el punto de vista médico y eso nos impacta en el porcentaje de mortalidad. Porque están llegando, efectivamente, el doctor Víctor Narváez tiene razón, te llegaban los pacientes delicados, graves, un 5%. Hoy los que están llegando graves. ¿Y porque se esperan mucho? ¿Será que han dejado que evolucione la enfermedad hasta llegar a la gravedad? En unos casos y en otros es la cantidad de virus que adquieres. O sea, no es el cubrebocas. ¿La carga viral? La carga viral, así es, correcto. O sea, el virus, tú con tu cubreboca, por lo menos si estás en un ambiente contaminado, disminuye en el transporte público, en la calle, en el súper. El usar el cubrebocas disminuye la carga viral, la cantidad de virus que absorbes. Te puedes enfermar, pero no se va a desarrollar de tal manera el virus correcto, que te lleve al hospital. Es correcto, puede ser Eso así. Te puedes enfermar de todo COVID. Depende de la carga viral y obvio ahorita pues ya estamos más en alerta con las nuevas mutaciones del virus, que no nada más son ahora del virus que se detectó esta mutación en la Gran Bretaña, sino también en África, en Brasil, y ahí viene el virus. Fíjate, y los virus es algo común y corriente. Y ya llegó a México, ya hubo un caso sí, que por en cierto Tamaulipas, falleció. ¿no? Fíjate, un grupo de especialistas de Estados Unidos detectó 2 variantes del SARS-CoV-2 que podrían ser más contagiosas y que mantienen una similitud con la descubierta en Reino Unido. Bueno, la del Reino Unido es 70 veces más contagiosa que la inicial de Wuhan, China. El profesor de patología de la Universidad de Ohio State, Dan Jones, ha precisado que estas variantes presentan mutaciones que significarían una evolución importante de la enfermedad y que ocasionarían una transmisión aún más rápida. Sí, claro. La mutación del coronavirus identificada en Reino Unido está presente ya, y esto también se confirma, en 50 países, según la Organización Mundial de la Salud, y la variante localizada en Sudáfrica fue detectada en otros 20 territorios. Y hay la variante brasileña ahora. Así es. ¿No? También con el propósito de atender la información que se ha generado referente a la existencia de nuevas variantes de COVID, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud tomó la decisión de reunirse hoy. Están por reunirse para atender este tema. También que no cunda el pánico. Digo, sí hay que estar prevenidos y en alerta, pero no pánico en el sentido de que los virus, cualquier virus, Emanuel, es algo natural, las mutaciones de los virus. Es una característica de ellos, ¿no? Es su manera de ir sobreviviendo, ir haciendo estos cambios en su estructura, en sus proteínas, ¿no? Pero bueno, se vuelven más agresivos y lo estamos viviendo, ¿no? Entonces la única manera de cuidarnos es lo que se ha insistido, tú, yo y todo, el gobernador. Que no lo terminamos de entender, por Fernando, favor, estamos viendo lo que está pasando. Sana distancia, no reuniones, porque fíjate otra cosa, Manuel. Bueno, tal vez por la época, pero ya la mayoría de las infecciones las estamos detectando en reuniones familiares, en las casas. Y yo conozco familias enteras que van desapareciendo, Manuel? Que es lo grave, familias enteras. Papá, mamá, hijos. Conozco uno de 4 miembros, nada más uno se salvó porque vivía en México, no estaba aquí. En reuniones de 5 gentes, de 10 gentes, es que nada más nos reunimos 10 gentes, sí, pero ahí entró el virus, ¿no? Entonces, si hacemos sana distancia, si usamos el cubrebocas, para cuidarnos nosotros mismos, Emanuel, y cuidar a los demás. Eso es la responsabilidad que tenemos que tener, y además el gel antibacterial o alcohol y lavado de manos con frecuencia con jabón. ¿Qué pasó, Fernando? Pudiéramos pensar, aparece el virus, empiezan los primeros contagios en el mundo, llega a México, llega a Tabasco, la gente no entendía y no creía lo que estaba pasando,
y nos disparamos en Tabasco en los contagios. Mira, luego, a manera de tratar de entender, como que le cayó el 20 a la gente, vino el confinamiento porque se hizo muy complejo el tema en Tabasco y la gente respetó. Pasaron varios meses, se logró estabilizar la curva, empezaron a disminuir los casos, empezaron a disminuir también las hospitalizaciones, los casos activos, las defunciones, y regresamos al naranja, en el semáforo epidemiológico. Y luego, ¿que nos confiamos o dijimos como ciudadanos, ya estamos hartos de cuidarnos, no podemos más? Porque, ¿cómo llegamos otra vez a esto que estamos viviendo? Pues uno es que sí, la gente se cansa, Manuel. Eso sí es cierto. Obviamente nos cansamos más los médicos, que no hemos parado, que no ha habido vacaciones, que no ha habido tregua, porque los médicos han estado al frente desde que inició la pandemia. Lamentamos profundamente la pérdida de muchos de ellos. Afortunadamente en el ISED no ha sido el caso. Tenemos un caso de un médico fallecido, pero la gente se cansa. Pero además, Emanuel, el tema económico, aguantas un mes, 2 meses, 3 meses, o sea, no, pero si tienes que comer, tienes que sobrevivir, tienes que trabajar. Y hay quienes afortunadamente pues tienen un ingreso fijo, por ejemplo los que están en confinamiento, que trabajan en alguna empresa o en algunas instituciones gubernamentales, pues tienen un ingreso. Pero ¿qué tal aquel que si no salgo hoy no como? Entonces es un tema bien complejo el mezclar la salud con el tema económico. Muy difícil, Emanuel. Pero tenemos que hacer conciencia que se pueden hacer las dos cosas. Es lo que el señor gobernador Adán Augusto López Hernández ha insistido. O sea, podemos tener comercio abierto, podemos tener supermercado, pero vamos a hacerlo con orden y disciplina, respetando las sugerencias y las órdenes sanitarias. Pero de repente, pues ves que nos vale, ¿no? Entonces, eso es lo que nos Lo ha más complicado. grave, las fiestas que se armaron. Pues sí, te digo. Que se siguen armando cada fin de semana. Hay vecinos que continuamente están reportando fiesta por acá, fiesta por allá. O sea, como que no se dimensiona el tamaño del problema. A veces entiendo que los jóvenes traían la idea de que a ellos no les pasaba nada, que esto era un tema de los viejitos, de los que estaban ahí en el sector salud trabajando y que a ellos no les pasaba nada. No, pues los jóvenes también les da y también se han muerto. ¿Sí? Entonces hay que hacer conciencia, pero ahí entra la educación en casa, Emanuel, porque habitualmente este tipo de edades de jóvenes viven con los papás y como los papás son alcahuetes de permitir ese tipo de cosas. Y de hecho muchos se han infectado porque llegan los jóvenes que creen que son Superman, que no les pasa nada, entran a la casa infectados, a lo mejor ellos son asintomáticos, pero ahí infectan a la abuelita, al abuelito, al papá, a la mamá. En serio, yo conozco familias enteras que casi desaparecen. Las 8 de la mañana, 40 minutos. Vamos a la pausa, regresamos para seguir platicando con el doctor Mayans. Tabasco se perfila el semáforo rojo. Es inevitable por los números y cifras que estamos teniendo diarios de COVID. Volvemos. Inevitable el rojo en el semáforo epidemiológico en Tabasco. ¿Vamos hacia allá, Fernando Mayans? Si no nos aplicamos en las medidas preventivas, Emanuel, sí. Y va a ser muy complicado la cuestión económica. Yo quiero pensar, quiero creer que los tabasqueños somos gente responsable, gente seria, que estamos cada día más entendiendo la situación de esta pandemia y que vamos a respetar las medidas sanitarias. Y obviamente un gobierno con autoridad de que ha pasado con las plazas que han clausurado, aquel que no respete el número de gentes que pueden ingresar, aquel que no respete los horarios, pues se le clausura. Pero no agarrar parejo, porque ya el semáforo rojo es parejo.
O sea, todo el mundo, a ver, Confinamiento. Confinamiento. Es que semáforo rojo es confinamiento y solo... no salga usted de su casa y tal vez hasta vas a necesitar ya una orden para salir de tu casa, ¿no? Y al súper una sola persona. Entonces, estamos a tiempo. ¿Tú crees que todavía Tabasco está a tiempo? Estamos a tiempo de hacer conciencia, Manuel. Sí, yo creo que estamos a tiempo de no llegar al semáforo rojo. ¿Se puede evitar tenemos un semáforo naranja pintando a rojo, pero estamos en naranja, entonces todo aquel comercio que respete las medidas sanitarias y tenga todos los cuidados puede abrir, ¿no? Así estamos ahorita, ¿no? A un horario restringido. Reducción de horarios. Y en fin, pero hay economía. El rojo es cero economía. Entonces eso para Tabasco está muy complicado. Entonces es un llamado a todos los paisanos para que nos apliquemos en ese sentido. Si no, muy pronto vamos a tener el semáforo rojo, que es quédate en tu casa, no salgas. Ahora, regresando al ICED en cuanto a la atención a pacientes COVID, decías tú, se tenía un área en el Juan Graham, ya no, porque ahí se está auxiliando a la gente, a los pacientes que estaban en el hospital de Pemex. Tengo entendido eso. En fin, el tema es, ¿qué pasa si se disparan los casos? ¿Cómo lo va a resolver el ICED? Bueno, tenemos el hospital, Emanuel, que tenemos un pequeño covitario nada más en el hospital para poder brindar la atención de otras especialidades y otras enfermedades. ¿Eso se sigue prestando hasta el momento? Hasta el momento. Tenemos todavía capacidad en este domo de Méndez, en admisión continua de Méndez, que es lo que está atendiendo el tema COVID, una pequeña parte en el hospital. ¿Qué sucede? Camas? ¿Cuántas camas traemos ahorita? Te digo, tenemos una ocupación del 61%, estamos 81%. ¿Pero cuántas camas de COVID específicamente? Tenemos alrededor de 50 camas COVID. ¿Y cuántos llegaron a tener? Traemos 27 pacientes ahorita, Manuel. 27 Eso es lo que COVID tenemos, hospitalizados. Exactamente, ¿no? Y le damos seguimiento a los que van a casa, ¿no? A través de ICETEL y de otros sistemas que tiene ya el instituto, porque el instituto se ha digitalizado en su mayoría. Entonces, nosotros, pues bueno, ir abriendo espacios en el hospital hasta el momento de que no podamos atender otra cosa que puro COVID. Pero eso todavía no está ocurriendo. No está ocurriendo en el ICED. Y eso ¿Se prevé que ocurra pronto? ¿Que vayan reduciendo áreas? Esto es la reconversión. Vamos a reconvertir otra área del hospital ahora. ¿Cuál? Planta baja, una parte de la planta baja del hospital para poder seguir atendiendo pacientes COVID. Todavía tenemos un espacio en el domo y estamos preparados porque también desde el año pasado pusimos camas en los municipios, en los centros regionales ICED que ya están establecidos, obviamente. Y ya tenemos ahí oxígeno, tenemos cama, entonces eso nos permite atención hospitalaria y atención en casa. Son las 8 de la mañana, 48 minutos. La hospitalaria, pues son a quienes requieren una atención específica por la gravedad que presenta. Exactamente, no todos. Acuérdate que el COVID, afortunadamente, el 70% vienen siendo casi asintomáticos, ¿no? Y de ahí solamente un 5% son aquellos que requieren intubación. Sin embargo, hay que decirlo, en esta nueva ola, los que llegan al hospital ya llegan más graves que como nos llegaban en el verano pasado. A ese nivel de gravedad difícil que salgan, esto es, ¿van a fallecer? Fíjate que hemos ido aprendiendo del virus y bueno, hemos ido recuperando muchos pacientes que llegan a intubación y los hemos sacado adelante. Ahí el ICED se ha aplicado. Mis respetos a todo el personal médico, de enfermería, todos los que están ahí al frente. La FDA en Estados Unidos ha aprobado la ivermectina. Este tema, Fernando, como tratamiento, ¿es el que ustedes aplican aquí o qué protocolo usamos la ivermectina, fuimos de las primeras instituciones en el país, se lo dimos a medio mundo ahí en el ICED, cuando nos criticaban, ¿no? Y bueno, ya hoy la FDA efectivamente la ha aprobado y seguimos protocolos de gente de Italia, de Francia, de Inglaterra, que también con sus dudas la han ido aplicando y obviamente esto nos ha ayudado para prevenir la gravedad del COVID.
Yo mismo, yo le he tomado varias veces. ¿La ivermectina es preventivo? ¿Esto es me la tengo que tomar antes de? Sí, y bueno, esa es una de mis teorías, ¿no? Yo se le he dado a todos los trabajadores ISET, ivermectina, y obviamente ya cuando tienes la enfermedad nosotros le indicamos 12 miligramos diarios por 3 días, y eso bloquea la reduplicación viral, que es las investigaciones que estamos nosotros teniendo. Si ya eres PCR, ya tienes la enfermedad, nosotros, aparte del tratamiento, te damos esta ivermectina durante 3 días, 12 miligramos, y según mi información, te evita la réplica del COVID, y entonces tendrás una enfermedad más suave. Son las 8 de la mañana con 50. De hecho, no ahora es con receta médica, cuando era para los piojos antes, ¿no? Y la ivermectina es un medicamento, ya tiene años, ¿no? Claro. Son las 8:50, Fernando. Ayer inició la vacunación en Tabasco. En el ISET se aplicaron 107 vacunas. 185. 185 vacunas. Sí. ¿No son pocas? A ver, hicimos nosotros un listado que nos pidieron a nivel nacional. Son 1,405 gentes de la primera línea que metimos. Traemos en esta primera instancia de vacunación, son alrededor de 526 personas del total de estas. Y de eso ayer vacunamos a 185. Tenemos 2 módulos de vacunación. El módulo de Méndez, de la unidad de medicina familiar, con el domo, ya que dice medicina familiar, pero ya es un hospital, ¿no? Y el hospital en sí, que por cierto, quisiera yo, si me lo permites, ayer anduvo en redes ahí ataques, ya sabes, como siempre, de que estábamos obligando a los trabajadores a vacunarse y éramos irresponsables y que nos valía, tenían que firmar a fuerza para la vacuna y no nos importaba su estado de salud, ¿no? Eso, te digo, se llama una carta de consentimiento informado. La vacuna es gratuita y además es a voluntad de la persona que se la va a aplicar. Entonces tú tienes una carta dentro del protocolo que se lleva en todos lados, y el ISET también. Entonces tú dices ahí, carta de consentimiento informado. Tú aceptas la vacuna, obviamente te lee la carta, ¿qué te puede suceder si te vacunas? ¿No? ¿Y qué no? Y entonces tú aceptas vacunarte, o puedes poner, no acepto vacunarme, punto. Pero ayer, ya ves, las personas de buena fe empezaron a escribir en algunos chats de esto que no trascendió, no le dieron importancia a la mayoría. Pero no es cierto. Pero no es cierto. Se está obligando en el ISET a que se ponga la vacuna. Hay una carta, tú tienes que firmarla, si la aceptas o no la aceptas. Y en el caso de los que les tocaban ayer, ¿todos aceptaron? Todos aceptaron, es correcto. ¿Han tenido negativas quienes están en la lista, que saben que les va a tocar? No, al contrario, están muy agradecidos con el presidente, con el señor gobernador, de que nos hayan brindado esta vacuna, pues prácticamente muy oportuna, ¿no? Porque va a ayudar. Va a ayudar, claro, va a ayudar. No tuvimos mayores problemas en 185 gentes ayer. ¿Esta es de las 185? Acuérdate que ¿ninguna tenemos con reacción? 6 con cosas mínimas, algún rash cutáneo, pero mínimo, nada, ¿no? De todas maneras, el ISET está preparado en los 2 módulos de vacunación con todo el medicamento y todos los equipos necesarios si hubiera una reacción anafiláctica más seria. Preparados con todo, o sea, no hay ningún riesgo. Tú te vacunas y se te pide que te tienes que quedar 30 minutos en observación. O sea, no te dejamos salir. Te vacunas, te quedas 30 minutos, te observamos. Si en 30 minutos no sucede, te damos seguimiento en casa. Pero si va a haber una reacción anafiláctica en ese periodo se debe presentar manifiesta. Y estamos preparados en ambos puestos de vacunación con todo. ¿La segunda aplicación cuándo será para estas primeras personas? Ahorita seguimos vacunando hoy, debemos de concluir las 500 y pico de gentes, pasó mañana viernes. Mañana viernes, que es el tercer día.
Y bueno, al 21 días, que es la de Pfizer, la que estamos aplicando ahora nosotros, al 21 días se tiene que poner la segunda dosis, que con eso, pues bueno, los expertos nos explican que tendrías prácticamente casi el 96% de protección. Y eso es pues, muy interesante, ¿no? Son las 8 de la mañana con 55 Y de ahí vamos a seguir minutos. conforme el calendario que ha puesto la Federación. Nosotros estamos en el Censo Nacional, estamos en coordinación, está el Ejército, está la Guardia Nacional con nosotros, custodiando la vacuna en ambos puestos de vacunación. Y seguimos todo el protocolo, que es el mismo de la Secretaría de Si Salud. alguien no se quiere poner la segunda dosis, ¿pasa algo? Pues es que la protección del esquema de este tipo de vacuna es que el esquema completo es la segunda dosis. Si no tenés un esquema incompleto y puede ser que no te sirva. Entonces, si te pones la de Pfizer, estás obligado a ponerte las dos para que tengas un 96% de protección. ¿Cuándo te vacunas tú? Yo voy hasta en la tercera línea, ¿no? Están ahorita los médicos, enfermeras, intendentes, camilleros, todos los que tienen el contacto directo ahorita con ellos. Sigue una segunda línea que es todos los demás médicos que están en las unidades, aunque no estés viendo COVID, pero estás en el hospital también. Y la tercera línea ya empiezan todos los administrativos y es donde entro yo. Son las 8:56. A ti ya te dio COVID. A mí ya me dio A pesar COVID. de ello, Me voy a vacunar. Sí, aplica, claro, sí aplica el tema de la vacuna. Claro, por supuesto. Claro que sí. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el doctor Incluso, Mayans. Manuel, hasta los pacientes que tienen VIH-Sida se deben de vacunar. Ayer se remarcaba eso. Sí, se deben de vacunar, obviamente deben de estar con su tratamiento activo retroviral, pero se deben de vacunar y no hay ningún problema. Te digo porque me han preguntado mucho eso. Bien, importante remarcarlo. Volvemos. Fernando Mayans, los servicios que está prestando el ICED en estos momentos, para que la gente lo tenga claro. Bueno, estamos con un ICED digital, aparte de que nos ha servido mucho por el tema del COVID, pero el instituto desde que llegamos iba dirigido hacia eso. Estamos con ICETEL, Emanuel, que es el teléfono de ICETEL, es 8000 90 90 90, y ahí es orientación de todo tipo. Y los servicios que estamos dando pues son obviamente los servicios médicos, servicios de especialidad hasta que el COVID nos los permita, ¿no? Hemos ido aperturando. ¿Qué tanto se avanzó en el rezago? Avanzamos considerablemente, Manuel, pero de todas maneras pues sí nos pegó el tema COVID, ¿no? Porque es más, la gente, tú le dabas la cita y la gente no iba. Yo no quiero ir al hospital, te decía. No quiero estar en un hospital, ¿no? Entonces sí nos afectó esa parte del COVID en ese sentido, ¿no? Incluso hasta para mover los medicamentos. Tú programaste en diciembre, enero medicamentos y de repente la gente, por ejemplo, estaba lloviendo unas gotas para los ojos que no han tenido movimiento y están próximos a caducar y de repente dices, oye, ¿cómo? No, pues es que la gente no iba a la consulta y luego pues sí, tuvimos que dejar de dar la consulta de oftalmología porque pues era puro COVID, ¿no? Entonces, también nos pega, no nada más en economía, nos pega en ese tipo de cosas. Pero actualmente se siguen dando Damos los consultas, servicios, está operando el instituto ya no cierra en verano, sigue abierto, estamos dando las prestaciones socioeconómicas adecuadas. Los especialistas que les hacían falta aquí, viniste 3 veces y 3 veces necesitabas especialistas. Seguimos necesitando especialistas, hemos tocado muchas puertas, necesitamos cardiovasculares, necesitamos médicos internistas, necesitamos endocrinólogos, en fin, vamos a seguir insistiendo. De hecho, la propuesta, y te la digo el día de hoy, médico especialista que esté interesado en colaborar con nosotros, ¿no? Le estamos garantizando su plaza de base, Manuel. Plaza, si llega un mes de prueba, te gustó, quieres estar con nosotros, te basifico. Plaza de base. Así, de plano. De plano. Otra es que a partir del mes de marzo, por primera vez en la historia, el ICED va a tener residencias médicas. Ya estamos en el contexto nacional y ya fue aprobada medicina interna, traumatología, cirugía,
y anestesiología. Es que eso es muy bueno y porque vamos a eso va hacer fogueando a los futuros médicos. Así es, el ICET va a hacer un esfuerzo. Acuérdate que las residencias médicas son plazas federales que manejan. El ICET ya fue aceptado, cumplimos todos los requisitos para un posgrado. Sin embargo, el gobierno federal no puede cubrir las becas porque es nómina federal y el ICET no tiene nómina federal, salvo un ramo del PAFEF que se utiliza para el tema de pensiones, pero fuera de eso no tenemos un centavo y entonces el ICET va a asumir esa nómina. Nos vienen 12 residentes, ¿verdad? 12 residentes al hospital donde vamos a empezar a formar por primera vez en la historia médicos de posgrado, especialistas, egresados del ICET. Eso va a ayudar mucho. No, pues claro. Tendrá y además, necesariamente que mejorar la atención y desahogar. Y estamos abriendo enseñanza adecuada, estamos abriendo investigación. Así se hace que en todo nos el mundo. exigen, bueno, en todo el mundo, pero no lo hacíamos acá. Y además, toda una biblioteca digital para que los estudiantes tengan manera de estar actualizados al día, ¿no? A mí me tocaba, cuando yo hice mi residencia, en libritos, ¿no? Consigue la revista, cómprala, ya te llegó, o en las bibliotecas. Ahora, desde tu casa, internet, todo eso, pero vía ICET, porque sí hay que pagar a las revistas, por ejemplo, Lancet, The British Journal of Medicine, el Surgical, todo esto lo van a tener todos en el ICET. Van a poder acceder a ellas. Claro. Y a toda tanto esa médicos información. especialistas para que estar actualizado, como la formación de posgrado que empezamos en marzo con 12 médicos haciendo posgrado, residencias médicas. Bien, entonces para concluir esta parte, de momento seguirá operando el ICEDA como hasta ahora. Correcto. Salvo que se complicase mucho, que se llegara al semáforo rojo, entonces ahí sí la reconversión sería todo total. Depende de la necesidad de camas para el COVID. Ahí vamos cerrando espacios. Pero mientras hemos hecho el esfuerzo de estar abiertos y estamos operando de manera, vamos a decir, entre comillas, normal, pues. Porque si digo normal, pues mentiría, pero lo más normal posible. Son las 9 de la mañana, todos los 4 servicios, minutos. funerarias, prestaciones económicas, en la médica, en fin, que todavía, te repito, la gente a veces no llega a su cita o no quiere hacerse una cirugía. Hemos estado haciendo cirugía, acabamos de una enfermedad de Epstein-Barr, que es una cirugía complicadísima del corazón, una malformación, la acabamos de hacer ahí en el ICET. O sea, estamos al 100, en todo, dándole. Bien. Laura Alejandra Pérez Jiménez dice que es coordinadora administrativa de una clínica privada que atiende pacientes COVID, que elaboran 7 médicos y 2 enfermeras. Pregunta a la Secretaría de Salud cómo puede hacer las gestiones para solicitar la vacuna, pues ellos también están en la primera línea frente al COVID. Es cierto, los hospitales privados que atienden COVID tendrían los que se registraron, hay un censo nacional, Manuel. Por ejemplo, la clínica IR, que ha dado cara y ha luchado contra el COVID junto con todo el sistema, ellos se están vacunando. Ellos en la 30 zona militar entraron, el Hospital Ángeles con la parte COVID que traen, pequeña, pero traen, también entraron. O sea, es cosa de inscribirse en el Censo Nacional. Entonces aquí la respuesta, Laura, es inscribirse. Inscribirse, claro. Rosalba Hernández Isidro pregunta al doctor Mayans ¿por qué no hay medicamentos en el ICET? Comenta que desde diciembre no le surte el medicamento desmopresina inhalada. Le dicen que no hay. Bueno, tenemos un porcentaje del 98% que hemos conservado, Manuel, año y medio, ese porcentaje. Hay medicamentos que de plano no hay en el mercado, no hay ni en las farmacias, pues, ¿no? Entonces, lo que no podemos adquirir, pues estamos haciendo el esfuerzo con INSABI, incluso hemos hasta planteado poder ir a otros países a comprarlo, o vía INSABI, estamos en eso, pero el porcentaje de medicamentos ICET es 98%. Hay unos de plano, nadie te lo quiere vender o no lo tienen para venderlo, pues. O sea, es un tema de proveeduría, pero no es un tema que no queremos tener. ¿Para este 2021 se tendrá problema de abasto de medicamentos? Hay algunos rubros que veo que va a haber problemas. ¿Por qué? Si ya se había resuelto el año pasado, bueno, se tenía el tema de que el tema del COVID, estaban luchando. A ver, Manuel, el tema del COVID con las fronteras, las aduanas,
es verdaderamente, si el COVID no nada más es la economía, no es nada más el tema de la atención de cama o respiradores, ventiladores para la salud, es un tema del comercio mundial y eso afecta el tema de oncológicos. Por ejemplo, hay oncológicos que no hemos podido conseguir, hay medicamentos, te digo, muy difíciles, incluso ahorita, pues bueno, viendo las noticias que están dando, que hace falta hasta lo más esencial a veces en algunas farmacias. ¿Por qué? Bueno, porque la demanda además se incrementó 100%. En el caso de la vitamina C, por ejemplo, el famoso, voy a hacer un comercial aquí, el famoso Redoxón, pues ya no hay en ningún lado Redoxón, es vitamina C, ¿no? ¿Por qué? Porque se aumentó la demanda importante. Juan Hernández García dice que es pensionado del ISSSTE, pide al doctor Mayans adelante 3 o 4 días el pago, pues ahora se los dan los días últimos. A ver, no es ahorita. El ISSSTE tiene un calendario de pagos a los jubilados y pensionados, Emanuel. Y normalmente de siempre se publica, ya fue publicado el nuevo calendario y es los días últimos de mes. Sin embargo, por ejemplo, en el mes de diciembre, que es el día 20, y no es porque yo quiera, así está en los reglamentos, te dice que te van a dar la gratificación, que es el aguinaldo, a ellos le llaman gratificación, y la pensión. Y desde que nos dio la instrucción el señor gobernador, el licenciado Adán Augusto, en lugar de llegar al día 20, que está publicado incluso este año, el día 20 de diciembre, lo hemos dado el día 13, el día 12. Y si podemos antes, pero tiene que haber un orden. Y el pago de jubilados y pensionados es último día de mes, dependiendo que no caiga en sábado y domingo, pues. Jorge Castillo Ballina pregunta al doctor Mayans si van a reactivar los pagos de solicitudes de retiro del fondo de las cuentas individuales, ya que dice lo solicitó desde marzo del 2019. Sí, pero aquí, esto de cuenta individual, Emanuel, hay 2 requisitos para poderlo retirar. Antes ibas con tu compadre, con tu amigo, los vicios, las mañas, las costumbres. Y yo tengo evidencias de que gente que retiró hasta 5 veces sus aportaciones, que ahora le llamamos cuenta individual, antes eran aportaciones. Entonces tú trabajabas en el gobierno 6 años, cambiaba de gobierno, me quedo sin chamba, oye, pues devuélveme lo que me diste, ¿no? Y hubo casos en que una persona se gastó 7 millones de pesos en tratamientos médicos que eran subrogados, y de repente lo que yo le aporté le dice, devuélvemelo. Eso es una cosa, ¿no? Hoy, para que tú puedas retirar, ya no existe aportaciones, ¿eh? Eso ya en la ley ya está borrado esa palabra. Hoy es cuenta individual. Para que yo te pueda devolver tu cuenta individual necesitas 2 cosas. Una, o tener los años de 30 las mujeres y 35 los hombres, laborados, sin importar la edad, o el otro supuesto es 64 años de edad cumplido. Si tienes eso, cualquiera de los 2 supuestos, tú vas y dices, yo quiero mi cuenta individual, es tanto y se te da. ¿Y si tienes la capacidad económica, Liceo, para darlas en estos momentos? Claro, Emanuel, no, si hemos estado dando de cuentas individuales, hemos estado pagando, nada más, mira, de cuenta individual pagamos este año 3.687.000 pesos de devolución de aportaciones que tenían su derecho, porque ahora ya no existe eso. Fueron nada más 84.700, gratificaciones, seguro de vida y gastos funerarios son los servicios que da el ISSSTE, los seguimos dando y vamos más o menos al día. Mira, en el mismo sentido, Obed Palma Domínguez dice, es pensionado del ISSSTE, desde el año pasado solicitado préstamo personal. Están los préstamos personales, son no tiene digitales. Respuesta, por lo que pide el doctor Mayans intervenga. Ahí viene un número telefónico. Tiene que tener la respuesta, eso sí. Pero todos los préstamos personales que antes eran por el dedo del director o del compadre y amigo y esto, hoy ni yo intervengo, Manuel. Tú entras a la página del ISSSTE, que es www.isset.gov.mx/trámite, y todos los trámites, pensiones, préstamos, todo lo que quieras, ahí lo haces. Y los préstamos personales fluyen. O sea, si no cumples los requisitos, no te deja pasar. Es por los requisitos, no porque no tenga recursos el ISSSTE para dar estos préstamos. A ver, el año pasado dimos 40 millones y este año 40 millones, hermano. Y se van. Nada más que obviamente quieren, están acostumbrados, digo, no es el caso de este señor, mi respeto, pero ha habido gente que me llama, doctor, es que usted me lo puede asignar. No, yo no lo asigno ya. Es el sistema digital ISSSTE que si cumples,
te deja ir pasando. Y ustedes no intervienen, son de las cosas que al principio que asumiste la dirección nos contabas que querías implementar, ¿no? Para transparencia. Ya está funcionando, ¿no? Laura Isabel García García dice al doctor Mayans que su papá Guadalupe García Arias, de 73 años, padece púrpura. Pregunta si él podrá aplicarse la vacuna COVID. Sí. Sí puede. Sí José puede. Luis Antonio Montero pregunta al doctor Mayans a qué hospital debe acudir un derechohabiente para una emergencia que no sea COVID, porque dice llevó a un familiar con fallo renal al hospital de La Ceiba y no se lo recibieron porque es hospital COVID y desafortunadamente falleció su familiar. Voy a revisar personalmente casos, don José Luis Antonio, porque ahí en el hospital ISED es un hospital de especialidades y tenemos un centro, el mejor centro de hemodiálisis del país está en el ISED y está ahí en La Ceiba. Y además era una emergencia, así lo Era menciona. una emergencia, voy a ver qué sucedió y me voy Viene a un poner número en telefónico. contacto con usted. Martín Ramírez Vázquez pregunta al doctor Mayans si se puede aplicar la vacuna a personas de la tercera edad hipertensas y con problemas o padecimientos cardíacos. Sí, claro, sí se puede. El señor Rosario Ricardo Rodríguez hace llamado al doctor Mayans para que intervenga y dé pronta solución a su jubilación de la maestra Amparo López Javier, ya que tiene más de un año con el trámite, no le dan solución. Entiendo que es el mismo caso. Todo es vía digital. Y te va permitiendo avanzar, y en el caso de, por ejemplo, de los préstamos personales, nada más llegas a firmar ahí un pagaré. En el caso de la pensión, cuando te demos la pensión, obviamente tienes que ir y firmar, que estamos yendo a los domicilios, Manuel, es otro gran esfuerzo. La pandemia nos obligó y creo que es un método que llegó para quedarse. Si tú ya cumpliste con todo, en el momento que yo te voy a dar tu constancia de que ya está tu pensión lista, te la llevo a tu casa. Mira, la ley nos permite, en todo el estado, en todo el rincón de todo Tabasco. ¿Eso ya se va a quedar establecido una vez se supera el COVID? Sí. Vamos a tu casa. ¿Es una buena estrategia esta? Sí, claro, es una buena estrategia. Porque, mira, un día me llegó una pensionada, le empecé yo a dar las pensiones personalmente. Y decía ahí que tenía 70 años y era una chava como de 47, con un acta falsa. O sea, hay muchas cosas en este tema de las pensiones y jubilaciones. Lo hemos platicado hablado aquí. Lo hemos hablado muchas veces. Hoy en día te quiero decir que la dirección jurídica del gobierno del Estado trae como 45 expedientes que estamos viendo cómo viene la demanda, si va a ser penal o va a ser administrativa, pero ya la dirección jurídica, ya están fuera del ISET, ya están en la dirección jurídica para hacer justicia, Manuel. Y luego de eso traemos 150 expedientes de pensiones chuecas que la pandemia nos frenó porque están cerrados los tribunales, que no trabajan acá, que no trabajan allá, pero son como 200 pensiones que vamos a echar para atrás. La señora, ¿se van a retirar esas pensiones? Sí. La señora Concepción Pérez Pantoja pregunta al doctor Mayans si la viuda de un trabajador jubilado que falleció en septiembre alcanza parte proporcional del aguinaldo que le correspondería a su esposo. Desde el momento que ella avisa, mete la solicitud de la pensión por viudez que le tocaría a ella, en ese momento nosotros empezamos a iniciar su cotización con nosotros y se debió haber pagado de ese tiempo lo que le tocaba, lo proporcional del aguinaldo. Su esposo me dice falleció, pero no se lo quieren pagar. Aquí deja también un número telefónico. Algún tema habrá, pero eso se tiene que pagar. Vamos a revisarlo. Otras personas, Fernando, han hablado. Ya no me da tiempo a atender todas las llamadas. Te las entrego. Sí, vienen con teléfonos para que puedas hacer tu contacto directo. Te agradezco mucho tu presencia siempre. Estaremos en contacto y muy pendientes de lo que ocurre en el ISET. No, pues, Manuel, me da mucho gusto saludarte. Saludos a la familia. Saludos a todos mis paisanos, pidiéndole, rogándole, suplicándole que nos ayuden a controlar a este bicho, a este virus. Y es sencillo, Manuel, porque si ellos se cuidan, cuidamos a los demás. Es una responsabilidad cívica. Entonces, tenemos que usar el cubrebocas, evitar reuniones, sana distancia. Lavado de manos. Lavado de manos con frecuencia, con agua y jabón, y usar su gel o alcohol. Eso es todo, no es pedir de mucho, Manuel. Y así todavía puede estar el comercio abierto, pero sana distancia, ese es el tema. Bien, aquí me llegan más preguntas que te entrego.
para que Manuel. puedas hacer contacto con todas estas personas. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo afectuoso, Manuel, y saludos a todos mis paisanos con cariño.